El cafestol y que es esta sustancia específica del café, es un diterpeno y como hemos hablado, a esta sustancia lo que nos ayuda muchísimo como antioxidante, nos ayuda muchísimo como antiinflamatorio y también el cafestol nos ayuda a que haya protección a nivel celular y la célula tenga esta propiedad de no hacerse maligna. El ácido clorogénico, vean, rico antioxidante, ¿sí? Simplemente por eso el café nos da esa juventud, nos da esa jovialidad y aparte nos ayuda a que nuestras células se oxiden menos rápido y desde el punto de vista de la vanidad, pues también podemos hablar que esto nos mantiene jóvenes, ¿sí? Vamos todos juntos, mano a mano siempre, trabajemos con DXN. Entonces el día de hoy vamos a hablarles acerca de si el té o el café, ¿cuál es mejor? ¿Sí? ¿O qué pasa? Y tiene mucho que ver pues con la línea que acaba de ingresar a México, que yo estoy muy contento de que tengamos cada vez más alimentos que ofrecer. Entonces, primero que nada, vamos a checar, déjenme ver que ahora no, listo. Vamos a entender algo y vamos a hablar primero por separado un poquito de lo que es el té y de lo que es el café, ¿de acuerdo? Pero antes de todo esto, ¿sí? He decidido empezar mis presentaciones con esto. Somos increíbles. Ahí está, estoy lo. ¿Por qué decidí empezar con este video de TikTok y con esta imagen? Esto lo estoy haciendo en todas mis presentaciones, porque evidentemente descubriendo y viendo todo lo que necesitamos nosotros para poder estar bien, ahorita existe esta revolución acerca de la flora bacteriana y de la salud intestinal. Mucha gente menciona que de repente toma todos los productos, lleva mucho tiempo consumiendo DXN, y no nada más esto, sino incluso gente que llega al hospital, o me tocaba ver en el internado gente que, no doctor, yo le prometo que mi paciente, mi papá, sí está tomándose los medicamentos, pero no veíamos resultados. Actualmente la tecnología ha avanzado y se han dado cuenta que evidentemente todo lo que nosotros ingresamos por la boca, ¿sí? Tiene que pasar por el tubo digestivo, tiene que ser procesado para obtener esas partículas, que es lo que nos va a ayudar a nosotros en nuestro cuerpo a mejorar nutrientes, etcétera. Y por lo tanto, si esta parte, que es donde ya se absorben estos nutrientes, no está bien, la mayor parte se van a eliminar. Y evidentemente la cantidad que va a pasar al torrente sanguíneo va a ser muy poca. Entonces, esto también nos ha llevado a ver cómo esos dichos de las abuelas, lo que dicen que panza llena, corazón contento, tiene también mucho que ver porque muchos de los nutrimentos nos ayudan a nosotros al sistema nervioso. Y actualmente se sabe que el sistema gastrointestinal es como nuestro segundo cerebro. Entonces, ambos tienen que manejarse de manera continua, de manera común, una comunicación especial. Pero si la flora bacteriana no está bien, no vamos a tener esta comunicación, vamos a estar irritables, ¿sí? Vean qué es lo que pasa y se van a dar cuenta cómo todos estos fenómenos tienen que ver con el hígado graso, tienen que ver con el cortisol alto y todas las desencadenantes que nos llevan a enfermedades como diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión y otras enfermedades que aunque tienen bases de genética, son disparadores. Simplemente vean esta imagen y se van a dar cuenta cómo se van a identificar con muchas de estas situaciones. Cuando nosotros estamos en algún fenómeno que tenemos nuestra flora bacteriana alterada, generalmente tenemos alteraciones del comportamiento. Vean cómo de repente la gente está muy irritable, personas que tienen colon irritable, personas que tienen colitis, gastritis, etcétera. Generalmente son personas que se encuentran bastante irritables, se enojan a cada rato. También de repente empezamos a tener problemas de memoria y tenemos subidas y bajones del estado emocional, ¿sí? También hay personas que de repente ya empiezan a perder esa sensación al dolor. Y obviamente también va a haber más inflamación porque todo esto nos lleva a que los nutrientes no se absorban. Entonces, por eso siempre inicio ahora, de ahora en adelante, con recordando
que debemos empezar también nosotros a mejorar nuestra flora bacteriana. Afortunadamente DXN lo hace, pero si a ustedes muchas veces les llegan las personas que dicen que toman mucho café, que toman muchos productos, pero no han tenido estos resultados, hay que ver también el comportamiento de la gente y ver qué es lo que están haciendo, porque mucha gente piensa que tomando solamente nuestros alimentos de DXN ya mágicamente se le va a quitar el problema y no, es un ciclo, es un engranaje donde vamos reparando cosas. Bueno, dicho esto y la importancia de la flora bacteriana, pues como les digo, hay muchas formas para favorecerla. Ya hablaré con más detalle en otras capacitaciones acerca de la flora bacteriana. De hecho, me voy a meter un gol por aquí porque yo estoy preparando una capacitación específica para lo que son las disbiosis que tienen que ver con esta alteración de la microbiota y también cómo mantener tu peso después de estas fiestas navideñas. Pero bueno, aquí les dejo un ejemplo y una probadita de lo que puede ayudarnos muchísimo, no que los otros productos no nos sirvan, sino estos porque son fermentados, tienen grasas saludables y tienen fibra, tienen este potencial de ayudarnos complementándolo con lo que ya conocemos, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar ahora sí de lleno. Ustedes saben y hay muchas cosas acerca del café y del té. ¿Es bueno? ¿Es malo? Bueno, en realidad, como siempre les he dicho, todo nutrimento es bueno. El problema es que o no lo consumo o lo consumo de más. Ese es el problema. Vean, en el siglo XVI, 1583 por ahí, vean cómo los filósofos incluso ya empezaban a hablar del café. No conocían las bases científicas, no conocían el efecto que tenía de manera científica, de manera médica. Sin embargo, veían los efectos en las personas. Simplemente esto es un fragmento extraído de la historia del café por ahí, donde en el siglo XVI mencionaban que esta bebida tan negra como la tinta, estaban hablando sobre todo de un expreso, y generalmente aquí no le ponían azúcar, ¿sí? Que era útil contra numerosos males. Ellos se daban cuenta que las personas que tomaban el café tenían una respuesta favorable en su salud, principalmente en esa capacidad para energetizarse, ¿no? En particular, aquí mencionan en este fragmento los males del estómago. Entonces, contrario a lo que conocemos y que nos dicen que el café produce gastritis, ¿sí? Realmente no es el café o la cafeína como tal, sino la cantidad. Vamos a hablar de eso. Los consumidores generalmente en este párrafo histórico mencionan que lo toman por la mañana con toda franqueza en una copa de porcelana y lo pasan de uno a otro y de que la que cada toma un vaso lleno, ¿sí? Vean, o sea, a fin de cuentas también hablamos de que había una especie de convivio, una especie de fraternidad y estaba formada por agua y el fruto del arbusto que ellos llamaban bun. Entonces vean cómo ya se viene toda esta serie de situaciones desde hace mucho tiempo, desde que lo descubrieron en Etiopía y cómo nosotros venimos avanzando, pero se le van agregando muchísimas cosas y ya después la tecnología se dan cuenta que la cafeína tiene propiedades importantes y empiezan a ponerla en exceso en otros alimentos. Ahora, también es importante, el café es una fruta, ¿sí? El café proviene de una cereza. Entonces, realmente nosotros estamos consumiendo el producto de un fruto. Bien, ahora, hay muchos tipos, no me voy a meter en esto, de variedades de café, arábiga, robusta, y con el tiempo se han visto y se han ido cambiando las ideas gracias a la tecnología de cuál es mejor, cuál es peor, cuál tiene mejores efectos, etcétera. En un principio, cuando los cafeteros empezaban a cosechar el café, se daban cuenta que el café arábica, el grano arábica, ¿sí? Tenía como mejores sensaciones propioceptivas y brindaba mejores condiciones. Esto por su altitud y por donde se llevaba a cabo, mientras que el robusto era como un grano, por así decirlo, más corriente. Sin embargo, con el pasar del tiempo y la tecnología empezaron a mejorar los sistemas de cultivo y ahora el café robusta tiene una calidad impresionante porque también se dieron cuenta de los beneficios que tiene este grano. Al final del día va a depender muchísimo del productor. Específicamente en DXN utilizamos café robusta y esto tiene que ver por las condiciones de cafeína, para que el producto dure más, para que el producto sea, al ser orgánico, no tenga esta descomposición, ya que el café arábica es mucho más delicado que el café robusta. Entonces ya tenemos café robusta gourmet.
Esto, si ustedes se dan cuenta, el café robusta permite tener, digamos, es como más salvaje, por así decirlo, pero tiene muy buenas propiedades y al hacer gourmet hace que tenga una calidad impresionante. Generalmente no se necesitan cuidados extraordinarios y aparte contiene entre el 2.2% y 2.7% de cafeína. Ojo, tiene cafeína y va a depender esta cafeína también del proceso de cultivo, ¿de acuerdo? Otros componentes importantes de este café que vamos a ver son los lípidos que tiene grasas. El café tiene grasas, de hecho, cuando se prepara el café, si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo se muele un café y cuando lo empiezan a infundir en agua, empieza a salir esa grasita porque tiene estos componentes grasos, ¿de acuerdo? Y también, al ser un fruto, contiene azúcar, sucrosa. ¿Por qué es importante que veamos esto? Porque mucha gente le tiene miedo al azúcar, sobre todo porque ya le metió muchísimo azúcar a su cuerpo y ahora pues tiene el riesgo o de ser diabético o ya es diabético. Pero simplemente vean, al ser un fruto también contiene azúcar. El cafecito negro que nosotros consumimos, ese 2 en 1, por sí solo tiene azúcar porque proviene de un grano, proviene de un fruto, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente que estemos hablando de un café con crema, un café con azúcar, un capuchino, debemos tomar en cuenta que nuestro café contiene azúcar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un poquito de los beneficios que tiene, ¿sí? El cafestol que es esta sustancia específica del café, es un diterpeno y como hemos hablado, a esta sustancia lo que nos ayuda muchísimo como antioxidante, nos ayuda muchísimo como antiinflamatorio y también el cafestol nos ayuda a que haya protección a nivel celular y la célula tenga esta propiedad de no hacerse maligna. El ácido clorogénico, vean, rico antioxidante, ¿sí? Simplemente por eso el café nos da esa juventud, nos da esa jovialidad y aparte nos ayuda a que nuestras células se oxiden menos rápido y desde el punto de vista de la vanidad, pues también podemos hablar que esto nos mantiene jóvenes, ¿sí? A comparación a lo que se dice siempre, el café es hipoglicemiante. ¿Qué quiere decir esto? Que el café nos ayuda a regular el azúcar en la sangre. De hecho, la American Heart Association ya tiene un artículo donde menciona los efectos de protección cardiovascular, pero además la regulación por una enzima que es la alfa-6-glucosidasa que nos ayuda a regular los niveles de azúcar. Y esto también nos va a llevar a que no tengamos resistencia a la insulina o prevenirla y evidentemente al no saturar nuestro cuerpo de azúcar también vamos a favorecer a que el hígado no se convierta en hígado graso, ¿sí? Es un potente, el ácido clorogénico como tal, un potente antiviral. Este ácido protege a la célula de que los virus puedan reproducirse y se puedan multiplicar. Y aparte, como ya mencioné, también este ácido clorogénico permite que protejamos al hígado. Entonces, vean cómo es importante saber esto, porque mucha gente se va con la finta de que el café es malo. Vuelvo a reiterar, no es el café en sí, en todo caso es la cafeína, pero aún así la cafeína no es mala. Lo que es malo es la cantidad de cafeína que se consume, ¿de acuerdo? Y vamos a darnos cuenta que no solamente consumimos cafeína en el café, pero ya nos dicen café y es lo peor, ¿sale? Otro componente importante del café es el ácido cafeico. Este nos ayuda a minimizar el estrés oxidativo que tenemos por la radiación, ¿cómo se dice? Por el sedentarismo. Y esto también nos hace que al disminuir este proceso oxidativo haya menos inflamación y por lo tanto nos ayuda como antiinflamatorio. Y al ser antiinflamatorio mejora la circulación, nos ayuda con este proceso del colesterol, nos ayuda a metabolizar más rápido las grasas y evidentemente nos ayuda a mejorar el sistema nervioso central y nos ayuda también el corazón. Entonces vean, el café no solamente es salud, no es también cultura. Debemos aprender la cultura del café. Evidentemente va pasando el tiempo y a las bebidas les van poniendo más cafeína y las bebidas o el arte café que le empezamos a meter leche, azúcar y esto es por un efecto visual, ¿sí? Nos vamos con lo visual. Ustedes vean, después de este café, precisamente aquí muy bonito porque acabo de tener un curso, bueno, el año pasado de arte café, para que se puedan hacer esas figuras, necesitas meterle más proteína al café.
y que quede ese sabor espeso, esa sensación de cremosidad, pero le estás metiendo más leche. Entonces realmente ya no estás consumiendo solo los componentes del café, sino que le estás metiendo leche y le pones canela o le pones azúcar, entonces ya no estamos hablando que el café. Ahora, importante mencionarles, ¿sí? Que el consumo regular de café, gracias a los componentes que ya vimos, vamos a ver primero de este lado, tanto el ácido clorogénico como el ácido cafeico, aparte de las propiedades que tienen, ayudan a que el sistema nervioso empiece a tener una sensación de saciedad y aparte nos va a ayudar a nosotros a no comer por ansiedad. No necesariamente nos va a quitar el hambre, pero nos va a quitar esa sensación de ansiedad y de comer por ansiedad. Entonces, por ende, al mejorar y favorecer la saciedad, ¿sí? Nos va a ayudar a regular nuestro peso porque disminuye ese balance energético hacia el lado negativo, es decir, lo que consumimos lo gastamos. Ese debe ser un balance energético negativo. Cuando hablamos de un balance energético positivo, no se vayan con la finta. Eso quiere decir que lo que comemos no lo gastamos y lo empezamos a guardar. Entonces, eso es porque no tenemos esa saciedad y empezamos a esos antojos a consumir por ansiedad. Al mismo tiempo, la propia cafeína nos ayuda a metabolizar mejor las grasas. La cafeína, por eso se utiliza mucho como preentreno, pero ojo, en los gimnasios utilizan grandes cantidades de cafeína o cápsulas, y ahorita vamos a hablar de eso, porque entra en el metabolismo, no quema grasas. Aquí quiero que quede bien claro que no quema grasas, ¿sí? Simplemente lo que hace es mejorar esa energía, y al mejorar energía tenemos un aprovechamiento mejor del ejercicio. El ejercicio al activarse ayuda a que esa glucosa, que ese café entre a varios ciclos que nos van a proporcionar esa energía, entre ellos el ciclo de la carnitina, que esta carnitina nos va a ayudar a consumir esa grasa que necesitamos para obtener glucosa, porque durante el ejercicio no estamos comiendo, y entonces, por ende, nos ayuda a balancear nuestro peso, ¿sí? Ahora, como acabo de mencionar, en el gimnasio nos ofrecen muchos preentrenos con base de cafeína, pero es exceso de cafeína. Yo les recomiendo aquí el café negro, ¿sí? O que hace mucha gente después que se va al trabajo, se echa sus bebidas energetizantes, y eso tiene muchísima cafeína. Las bebidas energetizantes generalmente pueden llegar hasta arriba de los 500 miligramos de cafeína, mientras que el consumo que recomiendan no debe exceder los 400 miligramos, ¿sí? Y aquí hay una controversia muy, muy real acerca de si los niños pueden o no consumir cafeína. Los expertos mencionan que los menores de 12 años hay que evitarlos por el efecto que tienen, pero ¿por qué lo recomiendan? Porque estamos hablando de las bebidas comerciales que tienen más de 100 miligramos de cafeína. Y en menores de 16, 18 años se recomienda que no sean más de 100 miligramos diarios. Entonces, ojo con eso. Pero hay gente que le da refrescos, ¿sí? Y los refrescos tienen más cafeína. Y entonces ahí no le ponen peros y a los niños les dan un refresco. Y después no solo es el efecto del azúcar, sino de la cafeína que muchos refrescos tienen. Entonces, por eso les digo que, ojo, sí pueden los niños consumir cafeína, pero en bebidas que estén obviamente reguladas. Si ustedes le dan un refresco y sin darle peros, pues bueno, ahí cada quien, ¿no? Pero al final de cuentas, la cafeína por sí sola es benéfica. Ahora, la misma cafeína, el mismo café, nos favorece una salud hepática. Mucha gente está hablando del cortisol, hemos hablado del cortisol, del hígado graso, pues aquí tenemos una solución. Aparte de lo que ya mencionamos en la plática de hígado graso, el mismo café nos ayuda a favorecer la salud hepática porque nos previene, como ya mencionamos, el hígado graso, al regular el azúcar, nos ayuda a disminuir ese riesgo de cáncer hepático. ¿Por qué? Recuerden cuando vimos nosotros la plática de hígado graso, ¿sí? La evolución del hígado graso a fibrosis y de fibrosis a cirrosis, eso es lo que pasa cuando hay hígado graso. Entonces nosotros, y después de la fibrosis, pues se conduce a la cirrosis y de la cirrosis al cáncer. Por lo tanto, si nosotros empezamos a cuidar nuestro hígado, antes de que sea irreparable, podemos, digámoslo así, desgrasar nuestro hígado y que sea saludable. Entonces, realmente nos está ayudando y favorece, pues obviamente, otras funciones como la desintoxicación del cuerpo, metabolizar mejor lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces, al final del día, es un ganar-ganar con el café. Bien, ahora vamos con la parte del té. Otra recomendación muy, muy importante que les voy a hacer aquí siempre va a ser, ¿de acuerdo? Entender que por convención muchas veces nosotros en el idioma tomamos en cuenta para entendernos, ¿de acuerdo? Entonces, salucita.
Y entonces, en general, llamamos té a todo lo que nosotros le ponemos una plantita. Té de manzanilla, té de hierbabuena, té de gordolobo, de las 7 flores, etcétera, etcétera. Sin embargo, estrictamente, ustedes ya tenemos que empezar a entender que el té solamente proviene de una planta, la Camellia sinensis, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tiene teína y tiene estos componentes de los que vamos a hablar, pero las demás infusiones, ¿sí? Las demás infusiones, como la hierbabuena, como la misma manzanilla, son infusiones como tal, les mencionaba que tenían un nombre como si fueran tisanas, ¿de acuerdo? Porque no contienen este componente de la Camellia sinensis. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque mucha gente le llama té a todas estas infusiones, pero los únicos que tienen o contienen L-teanina y los que contienen cafeína son los que provienen de Camellia sinensis. Ahora, la Camellia sinensis, dependiendo de la fermentación, el grado de fermentación que tiene la planta, podemos obtener variedades del té. Desde el té verde que ustedes conocen como el té matcha, que literalmente es nada más la Camellia sinensis deshidratada, molida y que después se infusiona para obtener un té verde y que literalmente es de color verde, ahí la planta no está tan fermentada, hasta el té negro, que es el que más fermentación tiene, y al fermentarse, la Camellia sinensis tiene un sabor mucho más fuerte y tiene una concentración de nutrientes mucho más fuerte. Entre más fermentada es la Camellia sinensis, la concentración de nutrientes va variando y el sabor también se intensifica. En DXN tenemos variedades, tenemos desde el té verde, el matcha, que ustedes lo conocen en el Ocha, hasta el té oolong, que es el amarillo, y el té negro como tal, ¿de acuerdo? Entonces, ya viendo esto, ¿sí? También vamos a mencionar que no solamente tiene cafeína, sino tiene esto. Entonces, el té proviene de la Camellia sinensis, y ven, aparte de que tiene cafeína, antes le mencionaban teína, pero se dieron que es exactamente igual a la cafeína, pero se dieron cuenta que a diferencia del café, el té tenía el té de la Camellia sinensis, la manzanilla, los demás frutas, se me fue el nombre ahorita de la otra, del Floraterum, me olvidó la planta, pero estos no tienen L-teanina, ¿de acuerdo? Entonces, la L-teanina como tal del té nos ayuda a la neuroprotección. Por eso les digo que ahora que estoy hablando del café y del té, vayan viendo las combinaciones que pueden hacer. Si estamos viendo que tanto el té como el café nos ayudan a favorecer la tatema, como le digo yo, ¿con qué más lo podemos combinar para potencializar este efecto? Bueno, ya ustedes se van haciendo una idea. Entonces, esta L-teanina es importante porque nos ayuda muchísimo a proteger nuestra neurona, nuestro sistema nervioso central, y esto nos va a ayudar a aumentar la actividad neuronal. Es decir, que esas conexiones entre neurona y neurona se hagan. Esto nos va a ayudar muchísimo. Aparte, vean, también nos ayuda a que haya una producción normal de dopamina. La dopamina es una hormona, también es una hormona de la felicidad y que también regula el movimiento. En los pacientes con Parkinson, por ejemplo, no tienen esta hormona, la dopamina, y por eso hay dos variantes, o el Parkinson espástico que no pueden moverse, o el Parkinson donde tiemblan muchísimo. Y otra cosa importante, que también la teanina como tal ayuda a la neurogénesis, es decir, a la generación de estas neuronas. Esto nos va a llevar a que tengamos un potenciador cognitivo. Entonces, ustedes imagínense los niños que están yendo a la escuela, si nosotros les preparamos su té, pues evidentemente vamos a favorecer el aprendizaje. Promueve el estado de alerta, nos mantiene mejor en alerta, estamos más concentrados y mejora los procesos de memoria y aprendizaje. Entonces, bien, tenemos todo aquí para hacerlo. Ahora, como yo les mencionaba, el té también, el café también, es rico en minerales. Siempre les hago esta aclaración ahora que tuve chance de viajar y de literalmente volver a probar el agua de manantial. Así, literalmente el agua de manantial. Tiene un sabor completamente diferente y siempre lo voy a decir, ¿sí? Aquí en México vas a un bosque, por ejemplo, todavía igual en cualquier parte del mundo y no tan fácilmente consumes el agua de un río o de un abrevadero, pero hay lugares específicos que todavía la mano del hombre no llega tanto, que no contamina, y entonces pude subir, no a la cima, nos faltó mucho para la cima, pero sí a algo bastante alto, donde literalmente de las rocas brotaba el agua y el agua estaba fresca, estaba fría, pero cuando la probé tenía un sabor más tirándole a dulce que salado
y era muy suave. Hagan de cuenta que literalmente, va a sonar chistoso lo que digo, pero literalmente esta agua se deshacía en la boca, ¿sí? Porque contenía los minerales y aparte eso me empezó a dar como más energía, me refrescó, me aclaró la mente porque iba cansado algo del viaje, de los vuelos. Y para mi fortuna, también lo volví a probar aquí en México. Víctor Campos, que es el encargado del Centro de Servicio de Aguascalientes, en una reunión que tuvimos, tomó agua de un manantial que él conoce en Aguascalientes y probé el agua y literalmente era esa misma situación. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que ya actualmente tomamos agua, pero muchas veces esa agua, como dicen los comerciales, es pura, no lo puedo decir porque nos dejan, pero porque ya no contiene esas sales que necesitamos. ¿Sí? Ahora, esta es la mineral que conocemos, es gasificada, pero si la tomamos en exceso, esa tiene exceso de minerales, pues ya empieza a producir piedras. Entonces tenemos que encontrar un punto medio porque la hidratación es importante. La hidratación consiste en recuperar esos electrolitos que ya no vienen en el agua, pero tenemos cómo hacerlo. Y por ejemplo, tomar la línea de test de DXN nos va a proporcionar esos minerales sin azúcar, por favor, sin azúcar. Si estamos hablando que ustedes toman un OCHA, ese OCHA ya no es agua porque contiene crema. Estoy hablando que para lo que se diga y rehidratación es el café sin azúcar y la línea de test sin crema y sin azúcar y tomarlos como agua de uso. Esto nos va a permitir que los minerales que tienen podamos absorberlos como si fueran un agua mineralizada, por así decirlo. Vean, simplemente tiene cobre, zinc, magnesio, y esto nos ayuda muchísimo a favorecer el sistema inmunológico. El famoso magnesio, aquí también otra aclaración importante en cuanto al magnesio. Mucha gente dice, no, es que el magnesio, es que si no es de esta forma, que el citrato de magnesio y todo ese rollo, no te funciona. Sí, porque acuérdense que hemos hablado que la tecnología nos ha permitido extraer esos minerales y ponerlos en una cápsula. Entonces, también han extraído el magnesio y lo han puesto en cápsulas, pero ese magnesio que extraen, si yo me lo tomara solo, evidentemente, como dicen muchos influencers, como dice mucha gente, no funcionaría. Necesita un acompañante que le permita guiarlo por nuestro cuerpo y que se pueda absorber, como el caso del citrato de magnesio que utiliza mucha gente para dormir o para tener un buen estado general. Pero no se preocupen, en DXN tenemos el magnesio como tal porque viene de los alimentos y al metabolizarse en el cuerpo lo va a ir adaptando para lo que necesite. Entonces no necesitamos una fuente externa porque nosotros a través del té, del café y de los alimentos estamos tomando los minerales, como si los comiéramos de una manzana. En la manzana no viene un citrato de magnesio, por ejemplo, ¿sale? El fósforo nos ayuda muchísimo a lo reproductivo, a mantenernos energéticos. Por eso les menciono que para los deportistas, aparte de los hongos que ya mencionamos, el tomar agua de uso, este té va a favorecer el aprovechamiento del ejercicio. El calcio nos va a ayudar a los huesos, a los músculos, el hierro evidentemente para mejorar el transporte de oxígeno y también para las anemias. Ahora, mucha gente cuando empieza a tomar té o café, empieza a sentirse mareado. Aquí está la respuesta. Si nosotros nos faltaban minerales y mi oxigenación era deficiente, independientemente me haya dado COVID o no, cuando nosotros empezamos a remineralizarnos, empezamos a nutrir mejor, pues obviamente la oxigenación mejora y entonces es un subidón de oxígeno que al principio pues voy a sentir que me está haciendo daño, ¿no? Y bueno, el selenio, que ya también está muy de moda, nos ayuda como antioxidante. También tiene vitaminas. Eso es lo importante que veamos, que tiene betacarotenos como la vitamina A, que nos ayuda muchísimo a la vista, nos ayuda a la piel, la vitamina E, que nos evita el daño oxidativo. Entonces, de por sí, con todas las funciones antioxidativas que tienen el café y el té, ahora con estas vitaminas tenemos una fuente de vitaminas. Esto, si le añadimos lo que ya conocemos de los 4 fantásticos más 1, olvídense. Y aparte, aquí quiero aprovechar porque estamos desaprovechando, ¿sí? Estamos muy agradecidos que se consuma mucho el café 3 en 1, que se consuma mucho el negro, pero tenemos otras variedades que la gente no sé por qué le está teniendo miedo a consumir. Muchas veces pudiera ser el costo, pero no creo que sea eso. Más bien es porque nosotros mismos no lo hemos probado. Somos pocos realmente los que hemos probado todas las variedades. Entonces, realmente quitémonos esa idea
¿sí? De que solamente tenemos un producto. Todo lo que tenga café y té de nuestros alimentos tienen estos beneficios. Entonces, potencialicemos el consumo de todas estas bebidas que nos estamos perdiendo, ¿de acuerdo? La misma vitamina C que nos ayuda al sistema inmunitario y tiene complejo B. Entre ese complejo B tiene ácido fólico. Entonces, vean lo importante de que una mujer consuma té. Ahora, también ha habido médicos que dicen, no, no le den té a las embarazadas, volvemos a lo mismo, no es tan mal, pero están hablando de esos tés que contienen más componentes químicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, es importante también mencionar que sacan el famoso colágeno, ¿sí? No se vayan con la finta. Fíjense cómo son la gente, incluso nosotros, distribuidores de DXN, nos hablan de colágeno y nos queremos embarrar todo en la cara, ¿no? El colágeno es una molécula muy grande, para empezar, y eso lo dicen amigos químicos. Si te la pones en la cara se va a ver bonito, pero realmente no lo vas a estar absorbiendo. El colágeno lo tenemos que nosotros producir. ¿Y saben cómo se produce el colágeno? Con vitaminas, proteínas y agua. Si tú estás malnutrido y no tomas agua, pues mi rey, mi reina, vas a estar todo viejito, todo chocho. Entonces, la producción de colágeno depende mucho de nutrición. Entonces, por favor, no se vayan con la finta de aquellos productos, ¿sí? Ahora, si ustedes empiezan a nutrirse, un producto que favorezca por fuera les va a ayudar, pero no busquen por fuera. Lo mismo que dijimos del magnesio, ¿de acuerdo? Ahora, más componentes tanto del café como del té. No quiero que se los aprendan, ¿sí? Ya saben que yo lo pongo simplemente para saber dónde viene, pero estos polifenoles, que son catequinas, taninos y flavonoides, esos son los polifenoles, son compuestos que no generan energía, es decir, no generan como acumulación de calorías, ¿sí? Estos están principalmente en los vegetales, entonces los polifenoles están presentes en las verduras, en algunas frutas, en el café, en el té. ¿Y qué hacen estos polifenoles, tanto las catequinas, taninos y flavonoides, aparte del ácido clorogénico, de la L-teanina, que aparte contienen esto, potencializando esos efectos, pues tenemos un efecto antiinflamatorio. El té, ¿por qué creen que los asiáticos tienen esas pieles? Aparte de sus cremas, pero ellos antes de utilizar sus cremas se nutren, tienen una piel nutrida, porque si tú no tienes una piel nutrida, así te embarres lo que te embarres y vayas a recoger el excremento del elefante japonés blanco con el rinoceronte, no te va a hacer nada, ¿sí? Tienes que tener una piel nutrida desde adentro. Entonces, estos beneficios nos ayudan a generar antiinflamación, ¿sí? Astringencia, ¿qué quiere decir astringencia? Nos va a empezar a ayudar a quitar todas esas sustancias, ¿sí? Tóxicas y las va a eliminar a través del torrente sanguíneo. ¿Cómo podemos darnos cuenta de la astringencia? Mucha gente que hace su skincare, ¿sí? Empieza y tiene soluciones astringentes que las ponen previas a un tónico o a ponerte el toque final, porque ese astringente lo que hace es cortar como que esa grasa y eliminar esas toxinas. Entonces, al tener esta astringencia también nos ayuda muchísimo a metabolizar los lípidos y evidentemente ayuda a prevenir el cáncer gracias a su poder antioxidante, a su poder evitar el estrés oxidativo, favoreciendo la protección del ADN. ¿Sí? También favorece la apoptosis como tal y hace que las células que ya no tienen que vivir puedan cumplir su ciclo. Y también nos ayuda a inhibir la reproducción alterada de las células. Favorece el metabolismo de los lípidos, ayuda a que no se pongan esos tapones, ayuda a la que disminuya el colesterol, ayuda a que no haya tanta absorción del colesterol y esto nos va a ayudar evidentemente que tengamos una mejor salud cardíaca y a controlar incluso nuestro peso. Vean lo interesante, ¿sale? Ahora, impresionante y volvemos ahora sí a la cafeína. La cafeína muchos le tienen miedo y por favor, voy a decirlo, espero que nadie se sienta. He visto muchas TikToks y todo esto cuando hablan de los alimentos y todo este rollo y ya van varias veces que por ahí en algunos en vivos no, mi café no tiene cafeína porque la cafeína es mala. Y después ellos mismos reiteran, pero tiene 0.06% de cafeína. Insisto, tengan mucho cuidado con esto, ¿sí? La cafeína, insisto, no es mala. Lo que es malo es la cantidad de cafeína que consumes. Si tenemos bebidas energetizantes, tenemos bebidas de café comercial,
que tienen exceso de cafeína e incluso refrescos, ¿sí? Entonces, ojo, la cafeína es un nutriente, no es malo, es la cantidad de cafeína. Si superamos los 400 miligramos por día, entonces vas a tener los efectos adversos de la cafeína, pero la cafeína no es mala per se. ¿Qué ventajas tiene nuestro café al ser robusto, nuestro té, al ser oolong? Que van a contener el 0.06% de cafeína y esto va a permitir que el cuerpo metabolice la cafeína de manera adecuada sin superar esos niveles que nos están recomendando. Y al no superarlos nos va a traer beneficios como esa acción relajante, va a hacer que nuestros músculos verdaderamente trabajen, pero no estén sobre trabajando, los estemos explotando y por lo tanto en el corazón nos va a permitir que ese corazón empiece a funcionar de manera adecuada. Esto nos ayuda a que la respuesta de contracción que tengamos va a favorecernos. Por eso, si ustedes se toman un té negro, ojo, té oolong, ¿sí? O un café previo al entrenamiento, el ejercicio va a ser más aprovechado porque los músculos van a tener una mejor respuesta y entonces va a favorecer el efecto del ejercicio, ¿sale? Además, esta cafeína que tenemos, ¿sí? Nos ayuda a que haya una vasodilatación, mejorando la oxigenación cerebral, mejorando la circulación y entonces también al tener esta acción diurética nos va a ayudar a eliminar las toxinas que vamos teniendo. Entonces, vean, es todo un beneficio. No se asusten si el café los manda al baño. Es normal, ¿de acuerdo? Ahora, también debemos tomar en cuenta que tenemos que hidratarnos. Mucha gente solamente quiere tomar café. Si ustedes quieren hidratarse y no les gusta el agua natural, pues entonces utilicen la línea de té para utilizarlo como agua de uso sin azúcar, ¿de acuerdo? Y no porque el azúcar sea mala. En resumen, ¿sí? Tanto el té como el café, pues nos ayudan a regular la glucosa. Fíjense, incluso también tienen manganeso que nos ayuda a regular esta glucosa en el cuerpo y evidentemente vamos a evitar la resistencia a la insulina. Regula gracias al magnesio, vean, el magnesio que tenemos nosotros en nuestros alimentos también nos ayuda no solamente a cuidar el corazón, sino que nos ayuda a regular la presión arterial. Es anti-envejecimiento al ser antioxidante. Ayuda, gracias a su efecto que tiene sobre la dopamina, a mejorar a los pacientes que tienen Parkinson. Favorece la concentración, el aprendizaje, la memoria, nos ayuda a controlar el colesterol, favorece la digestión, también ayuda a mejorar la flora bacteriana de nuestro intestino, entonces también eso nos puede llevar a favorecer, evidentemente, la absorción de los nutrientes. Favorece, como ya mencioné, la contracción muscular y por eso vamos a aprovechar más el ejercicio, el tipo de ejercicio que hagamos. Ahora recuerden, por favor, que lo ideal sería que ustedes busquen quién les ayuda a saber cuál es el mejor ejercicio. Pero ahora, no tienen que meterse a un gimnasio. Ya les he mencionado que hacer ejercicio simplemente, por ejemplo, es caminar. Entonces, si ustedes se proponen caminar continuo, ¿sí? Y aquí tiene que ser fuera de sus actividades. Pueden combinar el caminar con sus actividades, pero tienen que dejar un espacio para solamente caminar, porque esto es esparcimiento, ¿sí? Nos ayuda la analgesia, también nos ayuda como antidepresivo, ya que es estimulante al sistema nervioso, y evidentemente la metionina y el potasio, que son otros nutrientes, nos tienen un efecto diurético y por lo tanto vamos a ayudar evidentemente a favorecer la salud renal y todo esto también nos favorece, como ya mencionamos, la salud hepática, por eso el manejo de las grasas. Y ahora la pregunta, bueno, ¿y por qué el doctor nos está hablando por separado del té y el café? Bueno, porque mucha gente no quiere tomar café porque le hace daño. Aquí una pista, fíjense, hay gente que es muy sensible a la cafeína, ojo, sí existe gente que sea sensible a la cafeína, ¿por qué? Así como todas las personas son diferentes y tienen diferente respuesta al dolor, también tenemos diferente respuesta a la cafeína. Entonces, a ti lo que medio sobre te hace no le va a hacer lo mismo que a otra persona. Ahora, pero ojo, si ustedes ven que la persona dice, no, yo no tomo café porque soy alérgico a la cafeína, pero ven que está tomando té, no infusiones, es muy diferente que tome manzanilla, hierbabuena, etcétera, o crisantemo. Pero si está tomando té negro, té oolong, y no tiene ninguna reacción, entonces no es alérgico a la cafeína, ¿sí? Porque recordemos que el té negro tiene cafeína, entonces ojo con eso. Entonces, ¿té o café? Bueno, pues la respuesta sería los dos. Si pueden consumir los dos, el que prefieran. Pero entonces vean cómo es de XN, ¿sí? Que nos va a ayudar muchísimo a mejorar estas experiencias degustativas, propioceptivas, y entonces nos trae ahora la línea
del té más el café. Ok, esto no surge de la nada. Ya me puse a investigar y todo esto, y surge por varias razones que no eran las que ahora nosotros conocemos como nutrimentales. En Hong Kong, ¿sí? Empezaron a tomar el té con leche. Ellos lo tomaban con leche porque le daba esta suavidad y cremosidad al té y disminuye un poco la intensidad. Lo conocen como Yuen Yung, ¿sí? Yuen Yeung, ¿sí? Sin embargo, recuerden que el té fue traído de Asia hacia el occidente. Y vean cómo se va evolucionando las cosas. En un principio en Francia se puso muy de moda, ¿sí? Esta situación, y para el siglo XVII, ¿sí? La calidad del café era dudosa, y del té principalmente, porque obviamente al venir en los barcos se humedecía y empezaba a tener hongos y se empezaba a echar a perder. Evidentemente la gente y los comerciantes no iban a perder esa, esa mercancía, y lo que hacía era empezar a agregarle cosas para disfrazar. Evidentemente hubo muchas intoxicaciones, pero ya después que se reguló todo esto, se quedó la tradición de agregarle, ¿sí? Este leche, y ya en 1952 se popularizó como una bebida muy tradicional, ya no por falta de la calidad o porque la calidad del té fuera mala, sino ya se quedó como una tradición y ahora es una bebida que se consume frecuentemente. Posteriormente también tenemos en Asia, ¿sí? El famoso cham. ¿Qué es el cham? Es esta combinación donde, por ejemplo, mezclan mucho lo que es el perfil que tiene un café oolong, un café negro, con el amargo del café, ¿sí? De un espresso, de un tueste oscuro, que disminuye la acidez. Y entonces, al combinar estos dos sabores, tanto del té como del café, nos da el famoso chan. Es muy popular, sobre todo en Malasia y en Singapur, donde generalmente lo hacen con kopi. El kopi, recordemos, es el café fermentado. Nosotros también lo tenemos. Y entonces, obviamente, esta bebida la hacen con una combinación del azúcar con leche evaporada, café y té, y evidentemente lo pueden tomar como bebida fría o bebida caliente. Y entonces, DXN al ver esto, se da cuenta que la L-teanina del té, junto con la misma cafeína y los componentes del café, da una mejor relajación y un menor efecto de la cafeína, ¿sí? Nos ayuda a tener este efecto relajante y que tiene la cafeína en la circulación. Y bueno, dado a esto, la línea Cham, esta gourmet de té, nos trae a México una línea que es la misma línea que tenemos nosotros de café normal, pero ahora combinado con el té negro, con el té oolong. En México tenemos ahorita estas tres presentaciones, que es el 3 en 1, el negro y el Vita Café o té Vita Café. Hay una variedad más grande que yo creo que pronto nos avisarán que estará entrando en México, pero mientras tanto tenemos nosotros estas tres variedades aquí. Y bueno, nada más para que veamos. El café 3 en 1, aparte de tener el café, ¿sí? Tiene crema, ¿sí? Crema láctea, ¿sí? Azúcar, tiene extracto de ganoderma, tiene té oolong y café instantáneo. Recordemos que es instantáneo nuestro café, es un café procesado que proviene de un café orgánico, ¿sí? Esas características lo hace que tenga una fuerza menos intensa que un café negro, una dulzura bastante aceptable y esa cremosidad que le da la crema que tenemos que la hace como un capuchino. Luego tenemos nosotros el negro, ¿sí? Que nada más es azúcar, el café, el té oolong y el extracto de ganoderma. Esto le da una sensación más fuerte. Y ven, aquí en este le añadieron azúcar. Tiene este azúcar para combinar el sabor del café y del té. Y el té Vita Café, aparte de esto que tiene, ¿sí? Tiene evidentemente el ginseng y el tonkali, como nuestro Vita Café normal. Entonces tenemos dos variedades con un sabor totalmente distinto y vamos a poderle seguir ofreciendo a la gente otras variedades. Parece que sigue agotado, espero que nos digan, pero bueno, ¿por qué hicimos toda esta presentación y por qué expliqué? Porque no hay problema si consumen té o café. Incluso también hay una duda que surgió el sábado que di esta capacitación, donde nos mencionaban del limonchi. El limonchi tiene té negro. ¿Lo pueden consumir los niños? Sí, porque la cantidad de cafeína que tiene no va a superar las dosis diarias recomendadas. Entonces, vean qué rico es el limonchi que tiene té negro. Ahora, tenemos nosotros aquí la opción de preparar con nuestras bebidas que ya llegaron combinadas, ¿sí? Diferentes tipos, y estos ustedes seguramente los conocen,
de los cafés de La Sirenita. Se pueden hacer en casa, ¿sí? Sin problema y sin añadidos. Entonces pueden ustedes ofrecerles a sus clientes, ¿de acuerdo? Diferentes formas de hacerlo. Yo, por ejemplo, a mí me encanta hacer mi café y lo que sí le tengo que agregar, si yo quiero que quede más cremoso, es espumar la leche, por ejemplo, ¿sí? Pero puedo utilizar leche de coco, leche de almendra, nada más que lo que genera esa espumita de todo el arte café son las proteínas de la leche. Pero bueno, aquí el objetivo es que podamos entender que hay muchas formas de hacerlo. Y finalmente, sí, pues darles las gracias y como siempre que nos sigan en nuestras redes en DXN SAC, porque ahí tenemos toda esta información. Siempre, obviamente, miren, aquí están todo lo que investigo, siempre de artículos y algo muy interesante. Hay una cultura del café impresionante, no se imaginan, no solamente es el hecho de tomarlo, sino que ya hay libros específicos de que nos hablan del cultivo, del tipo de fermentaciones, del tipo de deshidratación, etcétera. Y es una cultura muy rica. Entonces, pues espero que les haya servido. Disfrutemos, por favor, estas bebidas y sobre todo, ofrezcámoslas, porque al final del día tenemos una variedad impresionante para que las personas puedan consumirlo. Entonces, no hay pretexto. El pretexto es que muchas veces nosotros mismos no lo consumimos igual y entonces dudamos también. Entonces, pruébenlos. Tenemos una variedad riquísima. Yo estoy también esperando que completemos la variedad que tenemos del té más el café. Y otro de los que yo estoy esperando también es cuando tengamos el café con melena de león. Pero bueno, mientras tanto tenemos estas herramientas, aprovéchenlas, utilícenlo. Las personas que quieran hacer ejercicio, esta es el café negro de esta variedad le va a ayudar muchísimo. Si de por sí el café negro como tal ayuda, ahora este que tiene té va a favorecer más como un preentreno, pero natural, ¿de acuerdo? Y obviamente el té ocha también lo pueden tomar porque tiene carbohidratos y lo pueden combinar con los mismos cereales. Entonces tenemos espirulina, o sea, tenemos una variedad inmensa para consumir todos nuestros alimentos, ¿sí? Entonces no sé si haya dudas o preguntas y pues no, obviamente siempre contento de poder estar con ustedes y siempre compartir con ustedes esta información. Vamos todos juntos, mano a mano siempre.